Hola, bienvenidos a otro episodio de Transformación Digital. El día de hoy estamos con Fabián de nuevo, Fabián Castro, y vamos a hablar de un tema que teníamos pendiente del podcast anterior, que fue las metodologías ágiles. Específicamente, vamos a centrarnos en Scrum. Acompáñenos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Fabián, qué bueno ya contar en esta temporada de podcast que vamos a hacer sobre transformación digital y sobre los cambios culturales que estamos viviendo con esta pospandemia, este segundo ciclo de pandemia. Habíamos dejado en punta un tema que era el de metodologías ágiles, que son metodologías que nos van a permitir comunicar y hacer nuestro trabajo o hacer nuestra transformación digital. Bienvenido a Transformación Digital. Gracias, Alejo. Un gusto estar aquí de nuevo. Dejamos en el podcast anterior planteado el tema de metodologías ágiles. Hablamos de Scrum, pero no es la única. ¿Por qué no nos haces un resumen y nos explicas a las personas de a pie qué es una metodología ágil? Bueno, todo parte principalmente de entender que hay diferentes formas de hacer un proyecto, una actividad o un trabajo. Generalmente estamos acostumbrados a la gestión tradicional, la cual llamamos yo planeo mucho, documento mucho y luego empiezo a ejecutar. Que eso era lo que llamábamos gestión de proyectos. Exacto, es la gestión de proyectos tradicional, la conocemos inclusive en el mercado como PMI y toda la gestión tradicional. Sobre eso hay una organización, muchos estándares, eso está muy estudiado. Eso sí, tiene certificaciones, ha evolucionado, e inclusive mira que la misma organización que tú la nombras ha entendido y ha mejorado estos aspectos de cómo gerencian los proyectos y ellos mismos están adoptando por este tema de metodologías ágiles. Entonces, ¿cómo empiezan a entrar en escena esas metodologías ágiles? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que tienen de nuevo? Digamos que lo principal aquí es hablar un poco de cómo es la cultura organizacional, cómo las personas tienen que cambiar un poco ese chip, esa mentalidad que tenían de supervisión, de ejecución de trabajo, de que yo tenía que hacer 100 cosas y las podía hacer al tiempo. No, aquí lo importante ya no es planear para algún día en la vida hacer, sino es tú vas a priorizar, entender qué es lo que más valor te va a dar sobre las cosas que vas a hacer. Inclusive, digamos que puede entenderse un poco técnico. Vamos a aterrizarlo un poco más sencillo al idioma de casa. Vení, te interrumpo, porque lo que estás mencionando sí trae un cambio sustancial, porque en la metodología de proyectos de PMI, pues teníamos herramientas como el diagrama de Gantt, los procesos en paralelo, qué puedo hacer ya, qué tengo que esperar para que yo cumpla un proceso para poder hacer otro. Aquí ese concepto va cambiando y se va ejecutando sobre todo de manera diferente, porque como tú lo mencionabas, se dedicaba mucho en planear y se dejaba de un lado la ejecución. Eso era como más secundario. Así es, había expertos en planeación y generación de cronogramas. Ahora el experto puede ser un equipo o tú mismo, en el sentido en que ya no tienes que planear 100 cosas, sino de las 100 tú primero priorizas. Y como te decía, te lo vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Hoy en día, con todo este tema de teletrabajo y todo eso, ahora en la casa, tú debes tener tu gestión diaria. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces primero? ¿Qué haces segundo? Y tienes que tener un mix, ¿no? Porque antes yo me ocupaba de los temas de mi oficina y ya. Ahora me ocupo de los temas de la oficina, de las reuniones, de las llamadas, del desayuno, del almuerzo, de los niños, del colegio, todo. ¿Cómo lo priorizas? Si yo te digo a ti, Alejo, ¿qué vas a hacer hoy? Tienes que sacar al perro, tienes que hacer el desayuno, tienes que ir a una reunión, tienes que hacer una conferencia, grabar podcast. ¿Ir a mercar? Ir a mercar. ¿Qué harías primero? Luego, ¿qué harías después? Porque claramente ahí se acabó eso de hacer muchas cosas al tiempo. No es posible. Estamos hablando de transformación digital pura. Total. Entonces, en ese sentido, tú tienes que tener claro a qué le vas a dedicar primero, luego a qué. ¿Por qué? Porque en este momento
el éxito de las metodologías ágiles y Scrum y todo esto es entregar valor. Ya no es hacer por hacer. Ahora es hacer, te genera valor, te da un retorno, es funcional, perfecto, avanzas. Cierras lo que estás entregando y avanzas. Antes teníamos muchos temas abiertos. Empezaba algo, lo dejaba ahí, algún día lo terminaré. Y mira que eso se llama procrastinación. Hoy en día, claro, si lo hacemos más puntual, es empiezo, lo termino, cierro, avanzo. Empiezo, lo termino. Y eso te va a dar mucho valor. Pero entonces, ¿cómo cambia el ciclo? Porque antes, por ejemplo, para hablar de proyectos como hablábamos hace unos años, uno tenía que tener una reunión para ver cómo es el avance o si estaba en una obra, tenía que ir al comité de obra que es cada 8 días. ¿Cómo se incluyen esos cambios o cómo se definen esos periodos de revisión en una metodología ágil? Digamos que hoy en día tenemos varios factores. Dentro de los principales es lo que se va a denominar un sprint, que en términos sencillos es cuánto dura la creación del producto que tú vas a generar. Pero no el megaproducto, una parte, una funcionalidad que vas a entregar. El producto puede ser una presentación de PowerPoint o un PDF. Exacto. O un archivo de Excel. O la grabación de un video, en fin, o grabar un podcast. Un podcast. El sprint lo que llamaríamos sería una funcionalidad, X cantidad de diapositivas de esa presentación, tantos minutos de ese podcast. Porque si lo llevamos aquí al tema del podcast, yo puedo decir, me siento, planeo, y cuando empiezo a ejecutar muchas cosas de las que planeé ya no las hago, o ya no me van a dar valor, entonces perdí el tiempo. Un tiempo valioso planeando. Claro. Ese es el ejemplo más sencillo. Ahora sí, ahora tú te vas, priorizas, te da valor en este momento, lo ejecutas, materializas. Lo ejecutas, materializas, vuelves y priorizas porque las cosas cambian constantemente. ¿Dónde aprende uno esas metodologías ágiles? ¿O cómo puede empezar uno a leer sobre esas metodologías y a empezarlas a implementar en el ejemplo que ponías de la casa? Para que continuemos con el ejemplo de la casa. Total. Mira que hay muchos sitios, instituciones, inclusive en la web hay mucha información, hay muchos videos interesantes acerca de eso. Pero yo considero que lo más esencial es cómo la persona aprende a organizar su tiempo. Hay muchas estrategias. Te voy a compartir una muy sencilla que es la técnica Pomodoro. Y esa es súper eficiente para temas tanto organizacionales como para el estudio de tus hijos, por ejemplo. Entonces tú dices, mira, tú te enfocas 25 minutos en una actividad, pero enfocado. Enfocado es nada de Facebook, nada de WhatsApp, nada de música, nada de llamadas. Enfocado en tu actividad. Nada de reuniones, nada de correo electrónico. Nada. Y pasados esos 25 minutos vas a dedicar 5 minutos a esas otras cosas. Y vuelves y te enfocas. Entonces le dicen Pomodoro porque usan mucho el reloj de cocina. El timer, este cronómetro de cocina, lo pones, ese a los 25 pita, pin. Luego de esto, dedicas los 5 minutos para el descanso, las actividades, y luego otros 25 enfocado. Es una actividad sencilla, pero mira que te vuelve súper eficiente. Porque ¿qué tenemos hoy en día las personas? Estamos en 1000 cosas. Yo puedo empezar a redactar un correo que tengo que enviarte a ti y en 5 minutos mire el celular, mire el WhatsApp, hice otra cosa. No me enfoqué en terminar ese correo. No, o me llama la esposa porque estoy en el mismo lugar de trabajo de ella, o me llama mi hijo que está en el mismo punto de trabajo, en el mismo lugar de trabajo, y nos hace enfocar. Entonces, si todos están enfocados, pueden inclusive al mismo tiempo poner esos espacios de tiempo de concentración que son supremamente útiles. Es una técnica muy, muy funcional. Muy, muy buena. Sí, ya que lo tocas es un tema muy importante porque ya hoy en día nuestro espacio de trabajo cambió. Ya estamos con la señora, con el niño, con el perro, con el gato. Esa es nuestra nueva oficina. Entonces, ¿cómo coordinas esos espacios? Porque tú estás ahí, pero no estás. O sea, tú estás en tu trabajo enfocado y de cierta manera son de las cosas que hay que aprender en casa. Te hago una pregunta. Entonces, ¿qué herramientas o qué software nos permite o nos ayuda en este tipo de cosas, por ejemplo? Mira que para esto hay mucho en el mercado. De lo más común, hay herramientas como Trello que te permiten organizar ciertos tableros donde estas metodologías Scrum, Kanban y estas son muy sencillas. Tú simplemente tienes una lista de cosas por hacer. Ya hablamos, ¿no? Pasear el perro, el mercado, el desayuno, todo esto. Organizas esta lista de cosas y luego lo que tienes que hacer es empezar a definir qué vas a hacer primero y qué vas a hacer después. Y lo pones en una columna, en una fila. Luego, si inclusive lo puedes hacer con un post-its en la pared, es lo más práctico. O en la puerta del closet. En la puerta del closet. Yo lo tengo ahí en la oficina, un papel periódico y pongo ahí una cartelerita, una cartulina. Entonces, básicamente tú tienes un tablero con 3 columnas.
En la primera columna te vas a poner la lista de elementos o actividades que hay por hacer. Entonces, digamos, tú dices sacar al perro, hacer mercado, almuerzo, la reunión de la oficina, todo esto. Luego vas a seleccionar únicamente lo que vas a hacer en ese momento y lo pasas a la columna o al siguiente espacio, mueves el POSIT al espacio de qué estoy haciendo. Y hay que ser sincero con uno mismo, uno puede hacer una cosa al tiempo. O sea, bueno, pongo las ollas, pero mientras tanto voy atendiendo una reunión. Diferente a decir yo atiendo la reunión, programo, veo un video, saco al perro, no puedo. Entonces tengo que estar muy enfocado y era lo que hablamos de la técnica anterior, el enfoque. Estoy enfocado haciendo una, máximo dos cosas. Cuando las termino, muevo ese POSIT a la tercera columna determinada. Para eso nos sirve Trello, que fue la herramienta que mencionaste ahorita. ¿Cómo funciona Trello pero en digital? Son los mismos post-it pero en digital. Exacto, entonces ahí tienes una ventaja, que ya no usas el POSIT solo en tu casa, sino que ahora puedes trabajar con tu equipo de trabajo de la oficina y entonces con ellos ya tienes claro qué actividades hay que hacer. Tu líder va a poder hacer un seguimiento, una facilitación sobre las actividades que se están haciendo y simplemente tú dices, como equipo de trabajo tenemos varias cosas. Juan se encarga de esto, María de esto, José de esto y Trello te permite eso, o sea, diferentes tipos de tableros, de estrategias, lo que quieras usar y lo hacemos digitalmente. Entonces yo le puedo poner también una tarea a Fabián o Fabián me puede poner una tarea porque estamos trabajando en el mismo tablero. Uh-huh. El sitio de Trello es gratuito, ¿cierto? Es decir, yo puedo empezar a usar Trello gratuito. Sí, es una de las ventajas de estas herramientas. Claramente existen otras a nivel de negocio, de mercado como Microsoft que tiene su Planner y otras herramientas free. Sin embargo, una de las más usadas es esta Trello. Bueno, ¿qué otras herramientas sencillas así como para hacer nuestra transformación digital en nuestro trabajo podés recomendarnos en estas metodologías ágiles? Digamos que hoy en día las personas buscan mucho que le da versatilidad, es decir, que me permite reunirme con mi equipo de trabajo y al mismo tiempo trabajar con ellos. O sea, la comunicación es vital. Total. Aquí el factor clave no es solo trabajar, sino comunicar. Comunicar cómo vamos, cómo estamos, porque finalmente antes eso tú te veías. las actividades del equipo, claro. Exacto, antes tú te veías con tu equipo y sabían cómo estaban. Ahora pueden haber 3 personas haciendo lo mismo. Si en una oficina pasaba que estaban sentados uno junto al otro, imagine ahora que están a kilómetros. Claro. Esas herramientas, ¿Microsoft tiene productos para ese tipo de tareas? Dentro de las principales que tiene es Teams, que ahorita ya se volvió una plataforma de integración de aplicaciones. O sea, ahora tú, además de reuniones, también tienes automatización de procesos, Business Intelligence para analítica de datos y también tienes temas importantes como creación de propias aplicaciones. Es decir, tú ya no tienes que pagar una fábrica de software, sino que con las mismas herramientas de Microsoft, inclusive el mismo Teams, puedes hacer desarrollos de aplicaciones, bots, un montón de cosas y con bajo código. Es una gran ventaja. O utilizar APIs de otras aplicaciones que existen. Por ejemplo, Trello me imagino que tiene un API para Teams. Sí, ahora todo es plug and play. Tú simplemente tomas el recurso que necesitas, lo implementas en tu organización y ya. ¿Cómo resumirías entonces, para ir cerrando el podcast del día de hoy, este episodio? Dame 2 o 3 ventajas que pueda traer una metodología ágil frente al modelo que teníamos de administración de proyectos anterior. El primero es entrega de valor oportuna. Quiere decir, tú ya no te demoras un año mientras planeas, documentas y tratas de ejecutar, sino que el retorno de inversión tú lo ves en 1 o 2 meses. Es decir, materializas. Dos resultados muy total, rápido. tangibles. Segundo, aquí hay un tema muy importante que es el cultural a nivel de persona. Tú ya no tienes un jefe que te ordena, sino tienes un equipo autoorganizado, autogestionado que aprende y es muy empoderado y aprende a generar valor por sí mismo. Y eso ayuda muchísimo en el tema de tanto la empatía como el empoderamiento del equipo y ayuda mucho a que las personas avancen. Es el segundo punto donde tomas la cultura en el proceso de teletrabajo, que es esta serie de episodios que estamos haciendo alrededor del teletrabajo y de la actualización sobre esta tarea. La cultura, si yo no me propongo a cambiar, si yo no me propongo a implementar estas nuevas maneras de hacer las cosas y si yo no me engancho o me articulo con el equipo, lo que yo voy a tener finalmente son problemas de comunicación y de que empiezo a sobrar en una organización. Esa sería
una estrategia para yo poder adoptar esas nuevas tecnologías y poder acomodarme siendo más eficiente, dando más resultados y entendiendo un poco más estos temas. Sí, hay que entender que hoy en día las habilidades cambiaron. Inclusive las habilidades de liderazgo cambiaron mucho. Ya no es tú eres el líder que tienes a 8 personas de 8 a 5 sentadas en un puesto viéndolas y en teoría trabajando. Ahora están digitales, ahora están en sus casas, ahora están en otra casa, en otro lugar. ¿Alguna otra ventaja que tenías de metodologías ágiles? Sí, y la tercera, yo creo que digamos mucho del tema de optimización en uso de recursos, porque entonces ya no vas a desgastarte y a gastar muchos recursos planeando, documentando, sino que vas a ser más puntual. Y el tema de entregar valor en tiempos cortos va a generar también victorias y eso sube mucho el ánimo del equipo. No es lo mismo que trabajes y nunca veas éxito en lo que haces, a que trabajes, generas un buen feedback, una retroalimentación y el equipo sabe que entregó un buen producto. Fabián, muchas gracias. Yo creo que nos has dado en este segundo episodio que hacemos de esta serie de teletrabajo unas luces y muy buenas ideas como para que uno mejore lo que estamos haciendo hoy en día y cómo podemos mezclar esas actividades que tenemos en el hogar, en nuestro sitio de trabajo y también profesionalmente como empleado o como persona que desarrolla una actividad en una organización. Gracias por estar en Transformación Digital, Fabián, y ojalá te tengamos pronto también hablando sobre otros temas sobre teletrabajo. Claro que sí, Alejo. Muchísimas gracias por la invitación. Un feliz día. Chao, chao. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaesr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaes.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iVoox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les pueda interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.